2000 años después de su muerte, Julio César sigue siendo uno de los nombres más grandes que ha dado la historia de la humanidad. No es una exageración. Su nombre se convirtió literalmente en sinónimo de emperador. En alemán, Kaiser. En ruso, zar. Ambas palabras vienen directamente de César. Su legado resonó durante siglos en culturas que ni siquiera existían cuando él caminaba por las calles de Roma. ¿Y por qué? ¿Por qué este hombre en particular? Porque César tenía algo que va mucho más allá del talento militar o la astucia política. Tenía la audacia de ver que la república más poderosa del mundo conocido se estaba desmoronando por dentro, y la visión para reemplazarla con algo completamente nuevo, algo que lo sobreviviría durante siglos. César no solo conquistó territorios, conquistó el tiempo mismo. A través de sus guerras, sus reformas y su determinación implacable, cruzó esa línea invisible que separa a un hombre de un mito. En un mundo donde los líderes van y vienen como olas en el mar, César es ese recordatorio extraño y poderoso de que hay personas que no solo escriben la historia, sino que se convierten en ella. Así que vamos a sumergirnos de lleno en la vida de Julio César, porque te lo juro, hay mucho más que la famosa puñalada en la espalda. Empecemos por situar el escenario. Estamos en Roma, aproximadamente un siglo antes del nacimiento de Jesús. Y aunque Roma era el corazón del imperio más poderoso que el mundo había conocido hasta ese momento, por dentro estaba podrida. La corrupción era descarada y generalizada. Los políticos compraban sus cargos sin ningún tipo de disimulo. Los soldados ya no juraban lealtad a Roma como institución, sino al hombre más rico que pudiera pagarles el sueldo. El sistema que durante 500 años había funcionado, más o menos, se estaba cayendo a pedazos. Y esa descomposición interna estaba creando un vacío enorme, una atmósfera de rabia, de desconfianza, de caos acumulado. La gente estaba harta. El sistema parecía estar esperando a alguien lo suficientemente fuerte para reformarlo, lo suficientemente ambicioso para intentarlo y lo suficientemente frío para hacer lo que hiciera falta. Y en medio de ese caos apareció un joven llamado Julio César, ambicioso, carismático y sobre todo peligroso. Un hombre que estaba a punto de reescribir el destino de Roma para siempre. Lo que vamos a contar hoy es la historia de cómo un solo hombre destruyó una república de 500 años de antigüedad y construyó sobre sus ruinas un imperio cuyo legado duraría los siguientes 1000 años. Es una historia de triunfos militares, de maniobras políticas dignas de una serie de televisión, de traiciones en el momento más inesperado y de una adicción al poder tan absoluta que al final le costó la vida. Así que abróchate el cinturón. Julio César, para ser más formales, Cayo Julio César, no nació en la pobreza, pero tampoco nació bañado en oro. Su familia pertenecía a la clase patricia, la nobleza romana, y les encantaba presumir de que su linaje descendía directamente de la diosa Venus. Sí, como lo estás escuchando, la diosa del amor y la belleza como antepasada directa. Una afirmación bastante atrevida. Pero lo curioso es que, para cuando César tenía 18 años, ese linaje divino no le servía prácticamente de nada, porque casi no llegó a vivir para contarlo. Desde muy joven, este hombre tenía un apetito insaciable por el riesgo. Con solo 16 años consiguió el cargo de Flamen Dialis, que era el sumo sacerdote de Júpiter en Roma, un puesto de enorme prestigio, de los más codiciados de la ciudad, el tipo de nombramiento que en teoría podía abrirte todas las puertas. Pero había un problema enorme: el cargo venía cargado de restricciones sofocantes. No podía salir de Roma, no podía mirar un cadáver, no podía tocar el hierro. Para un chico con las ambiciones que ya bullían en su interior, esto no era tanto un honor como unas esposas de oro, una jaula muy bien decorada, pero jaula al fin y al cabo. Y entonces llegó Sula, un dictador despiadado con un gusto especial por el derramamiento de sangre político. Si quieres imaginártelo, piensa en algo parecido a lo que fue Joseph Stalin, pero con espadas, en la Roma antigua. Sula tenía lo que se llamaban proscripciones, que básicamente era una lista pública de personas a las que quería eliminar. Una lista de enemigos políticos que debían desaparecer. Cuando tu nombre aparecía en esa lista, tu esperanza de vida se podía medir en horas. Y el nombre de César apareció en la lista. ¿Por qué?
porque su familia tenía vínculos con los peores enemigos de Sula. Eso era suficiente. De la noche a la mañana, Sula le quitó su sacerdocio, le arrebató su herencia y hasta la dote de su esposa. En un solo golpe, aquel joven sacerdote se convirtió en un fugitivo sin un solo sestercio en el bolsillo. La mayoría de los adolescentes en esa situación habrían desaparecido. Se habrían ido a alguna ciudad pequeña, se habrían escondido y habrían esperado a que pasara la tormenta. Pero César no. César fue directamente a hablar con los seguidores de Sula. Hombres curtidos, duros, gente que se ganaba la vida matando personas. Y convenció a esos hombres, con solo su labia y su capacidad de persuasión, de que no lo ejecutaran. Sin sobornos, porque no tenía dinero. Sin armas, solo con su lengua y con una confianza en sí mismo que rozaba lo absurdo. Y al final, Sula cedió, pero no sin advertir a sus aliados con una frase que quedó para la historia. Les dijo: «Cuidado con ese chico, hay muchos Mariuses en él». Y Mario, claro, era el mayor enemigo que Sula había tenido en su vida. Resulta que Sula tenía toda la razón del mundo para preocuparse. Esa experiencia al borde de la muerte marcó a César de por vida. Le enseñó una lección que jamás olvidó. En la Roma de su tiempo, las reglas valían mucho menos que las relaciones. Si conocías a las personas correctas y tenías los arrestos para actuar con decisión, podías salir de cualquier situación por imposible que pareciera. Y si quieres entender de verdad cómo era César como persona, hay una historia que lo retrata mejor que ninguna otra. Cuando tenía algo más de 20 años, César viajaba en barco hacia Grecia para estudiar oratoria, una actividad perfectamente respetable para un joven de familia noble con aspiraciones políticas. Pero en el camino lo capturaron unos piratas de verdad, no una metáfora, y le exigieron un rescate de 20 talentos de plata. Un talento era una unidad de peso en plata, y ese rescate equivalía aproximadamente a $1.000.000 en dinero de hoy. La reacción de César fue reírse en sus caras. ¿20 talentos? ¿En serio? Se sintió ofendido, literalmente ofendido, porque, según él, si iban a pedir rescate por Julio César, al menos deberían pedir 50, y exigió que subieran el precio, lo que es completamente absurdo si tienes en cuenta que era el prisionero. Estuvo retenido por esos piratas durante más de un mes, y durante todo ese tiempo, César no lloró, no suplicó, no se escondió en un rincón, se comportó como si fuera el anfitrión de la fiesta, bromeaba con ellos, les contaba historias, se unía a sus juegos. Cuando quería dormir la siesta, los mandaba callar. «Cht, que estoy intentando dormir». Y todo ese tiempo, con absoluta seriedad, les prometió que en cuanto lo liberaran, volvería a buscarlos y los crucificaría a todos y cada uno de ellos. Los piratas se reían. Estaban convencidos de que era una broma. Este tipo era incapaz de hacerlo, pues no era ninguna broma. En cuanto sus acompañantes reunieron el dinero del rescate y lo liberaron, César fue directamente a las autoridades locales, consiguió barcos y los cazó a todos, uno por uno. Los piratas que se habían atrevido a secuestrar a Julio César no pudieron escapar, y cuando los capturó, cumplió exactamente lo que había prometido. Cada uno de ellos fue crucificado. Aunque, en un gesto que podríamos llamar de misericordia relativa, César ordenó que les cortaran el cuello antes de clavarlos en la cruz, para que murieran más rápido y no sufrieran tanto. Eso es Julio César en estado puro. Si hay una historia que resume quién era este hombre, es precisamente esta. Encantador, brutalmente seguro de sí mismo y absolutamente implacable cuando se trataba de cumplir una promesa. No importaba el tiempo que pasara, no importaba el esfuerzo que costara. Lo que César decía, César lo hacía. Pero claro, un hombre con ambiciones tan enormes no podía conformarse con perseguir piratas por el Mediterráneo. Sus ojos empezaron a mirar hacia el juego más peligroso de todos, la política. Y no cualquier política, la política romana, que era una bestia completamente diferente. Escalar los peldaños del poder en Roma no era algo que cualquiera pudiera hacer sin romperse la cabeza, pero César lo hacía ver casi sin esfuerzo. Y es que tenía un don natural para caerle bien a la gente, algo que en el mundo político vale tanto o más que el dinero o el ejército más poderoso. ¿Cómo lo hacía? De una manera que hoy llamaríamos inteligencia emocional al máximo nivel. César recordaba nombres, y no solo los nombres de los hombres importantes, que eso ya lo hacía cualquier político ambicioso. No,
César recordaba los nombres de las esposas, de los hijos, de los sirvientes de la casa. Recordaba detalles personales, pequeños momentos de conversaciones anteriores, cosas que hacían que la gente se sintiera vista, valorada, importante. Y eso, en una ciudad donde todos estaban compitiendo por atención y reconocimiento, era un superpoder. Además, organizaba fiestas espléndidas, pagaba sus deudas a tiempo y conseguía que todo el mundo acabara sintiéndose un poco en deuda con él. Era un ciclo perfecto. Si te cruzabas con Julio César, lo más probable era que quisieras ayudarlo. Eso no era casualidad, era estrategia pura disfrazada de simpatía. Pero la política no era solo sonrisas y banquetes. César también se tomó en serio la formación profesional. Se convirtió en abogado, sí, y como abogado joven comenzó a hacerse un nombre procesando a gobernadores corruptos que habían saqueado las provincias romanas. Ganaba casos y se ganaba la reputación de ser un hombre íntegro, defensor de la justicia. Sin embargo, dentro de todo ese proceso fue descubriendo algo que lo inquietó profundamente. Esos gobernadores no eran castigados por ser corruptos, eran castigados por no haber compartido esa corrupción con las personas correctas en Roma. Era una diferencia enorme. No era que el sistema romano odiara la corrupción, es que el sistema romano era la corrupción, siempre y cuando los beneficios fluyeran hacia arriba. Y esa revelación se profundizó aún más cuando César sirvió como oficial militar de rango menor. Ahí vio con sus propios ojos cómo funcionaba realmente la maquinaria del poder. Los comandantes romanos no se enriquecían con sus sueldos ni con el honor que les daban los discursos. Se enriquecían arrasando los territorios conquistados, saqueaban pueblos, tomaban tesoros, esclavizaban personas, se llevaban a las mujeres, cualquier cosa de valor que pudieran cargar de vuelta a Roma. Y todos esos grandes discursos sobre la virtud romana, sobre la misión civilizadora, sobre llevar el orden y la cultura a los pueblos bárbaros, todo era teatro. Era una mentira bien construida para consumo público. Por debajo, la realidad era brutal y simple. Entras, arramblas con todo lo que puedas y te vas más rico de lo que llegaste. Para la mayoría de los jóvenes aristócratas romanos, estas eran verdades que todos conocían, pero nadie mencionaba en voz alta, secretos a voces del poder. Pero César no se conformó con simplemente notarlos y guardarlos en algún rincón de su memoria. Los estudió con una profundidad casi académica. Fue cartografiando el verdadero mapa del poder romano. No el que estaba tallado en mármol y que veía el pueblo llano, con sus dioses y sus principios y sus nobles ideales, sino el real, el que funcionaba a través de sobornos, robos, favores estratégicos y maniobras políticas en las sombras. César entendió ese sistema mejor que nadie, y lo que es más importante, entendió cómo usarlo. Pero toda esa inteligencia, toda esa capacidad política y toda esa red de relaciones personales chocaban contra un obstáculo monumental, el dinero. O mejor dicho, la absoluta falta de él. César estaba en quiebra, y en la política romana, el dinero no era simplemente una ventaja o algo que facilitaba las cosas, era el oxígeno del poder. Sin dinero no existías políticamente. Para ganar elecciones había que gastar de manera descomunal. Había que financiar juegos públicos masivos, de esos espectáculos que dejaban a la plebe boquiabierta, ya fuera combates de gladiadores o carreras de cuadrigas que hacían vibrar el circo máximo. Había que sobornar a los votantes correctos y a las personas con influencia adecuada. Y había que prestar fortunas a otros políticos para que luego te debieran favores cuando los necesitaras. César hacía todo eso, y lo hacía a lo grande. Básicamente hipotecó su futuro entero, acumuló una deuda descomunal y fue absolutamente temerario con el dinero. Vivía al borde del abismo financiero de manera permanente. Sin embargo, si con el dinero era impulsivo y casi suicida, con el matrimonio era todo lo contrario. Frío, calculador, quirúrgicamente preciso. Cuando su primera esposa murió joven, su siguiente movimiento matrimonial fue una obra maestra de la audacia política. Se casó con Pompea, la nieta nada menos que de Sula. ¿Recuerdas a Sula? Sí, el dictador que había intentado hacerlo ejecutar cuando era apenas un adolescente, del que César se había librado de milagro. Casarse con su nieta era un golpe de judo político de primera categoría.
Un mensaje claro al establishment. No guardo rencor, estoy aquí para construir. Soy uno de los vuestros. Pero entonces Pompeya se vio envuelta en un escándalo, y la reacción de César fue absolutamente reveladora de su carácter. No le importó si era culpable o inocente, no se molestó en investigar, simplemente pronunció una de las frases más famosas de la historia antigua: la esposa del César debe estar por encima de toda sospecha. Y la divorció en el acto, sin dudarlo, porque para César todo era apariencia, reputación, imagen. Lo de la lealtad incondicional, lo de estar al lado de alguien en las buenas y en las malas, eso no iba con él. Si alguien se convertía en un peso político, fuera, punto final. Su siguiente matrimonio fue con Calpurnia, hija de un poderoso senador. De nuevo, ni rastro de romanticismo. Era una transacción pura y dura, una alianza estratégica para consolidar su posición dentro de la élite romana. Para César, el matrimonio era simplemente otra arma en el arsenal de la ambición. Una herramienta más, como las fiestas, los préstamos o los favores, tan útil y tan fría como cualquiera de ellas. Pero ni los matrimonios más estratégicos podían resolver su problema de deuda, que seguía siendo brutal. César necesitaba dinero, y necesitaba una jugada grande, un movimiento de poder que cambiara las reglas del juego de manera definitiva, una alianza que fuera indestructible. Y fue entonces cuando entró en escena Pompeyo el Grande, el general más célebre de toda Roma, el hombre que había aplastado enemigos desde Hispania hasta el Oriente Medio, el mismo que había limpiado el Mediterráneo de piratas. Y también apareció Marco Licinio Craso, posiblemente el hombre más rico que existía sobre la faz de la tierra en ese momento. Estamos hablando de un auténtico magnate que construyó su fortuna a través del comercio de propiedades, la compraventa de esclavos y los préstamos de dinero a intereses absolutamente desproporcionados, de esos que hoy llamaríamos usura sin ningún reparo. Estos dos hombres, Pompeyo y Craso, eran rivales declarados. No se fiaban el uno del otro para nada. Pero César, con esa habilidad suya tan particular para decir exactamente lo que cada quien quería escuchar y para caerle bien a todo el mundo, logró algo que parecía imposible. Tejió entre ellos una alianza secreta. Pompeyo recibiría concesiones de tierras para sus veteranos de guerra. Craso obtendría leyes favorables para su enorme imperio de negocios. Y César, a cambio, contaría con el respaldo de ambos para ganar el consulado, que era, ojo, el cargo electo más alto de toda Roma. Para sellar el pacto con algo más que palabras, César entregó a su propia hija Julia en matrimonio a Pompeyo, ese famosísimo general. Y a pesar de la enorme diferencia de edad que había entre ellos, Pompeyo aceptó sin dudar. Así fue como estos tres hombres formaron lo que la historia conoce como el primer triunvirato. Pero en realidad, llamarlo alianza formal sería quedarse corto, o más bien sería darle demasiada dignidad. Era más bien un cartel privado. Tres hombres que se repartieron el mundo romano entre ellos para su propio beneficio. Fíjate en la combinación. Tenías al general militar respetado por el pueblo. Tenías a Julio César, quizás el político más brillante que el mundo había visto jamás, capaz de convencer a cualquiera con las palabras justas. Y tenías a Craso, el magnate con una fortuna sin fondo dispuesta a financiar lo que hiciera falta. Los tres juntos formaban algo parecido a lo que hoy llamaríamos una sociedad secreta de poder absoluto. Cuando César finalmente alcanzó el consulado y se convirtió oficialmente en cónsul, no se limitó a doblar las reglas, las tiró todas por la ventana de una sola vez. Su colega en el cargo, un rígido tradicionalista llamado Bíbulo, intentó bloquear la legislación de César usando los procedimientos habituales del Senado. La respuesta de César fue de una brutalidad política casi teatral. Un día, en el foro, ese espacio público donde se reunían políticos y ciudadanos, los seguidores de César le volcaron literalmente una canasta de basura encima de la cabeza a Bíbulo y lo persiguieron hasta echarlo del lugar. Humillado de esa manera tan escandalosa, Bíbulo prácticamente desapareció de la vida pública durante el resto del año
y se limitó a emitir proclamas escritas que nadie tomaba en serio. Y no tardó mucho en que Roma entera se burlara del asunto con un chiste que corría de boca en boca, que ese año debía recordarse no como el consulado de César y Bíbulo, sino como el consulado de Julio y César. Todo el mundo sabía perfectamente quién mandaba de verdad. Libre ya de cualquier tipo de oposición o de tener que compartir el poder con alguien, César impulsó una avalancha de reformas populares. Redistribuyó tierras entre los ciudadanos comunes, generó empleo, implementó reformas agrarias más detalladas sobre quién tenía derecho a recibir parcelas, perdonó parte de las deudas y otorgó la ciudadanía a comunidades específicas. Eran soluciones reales a problemas reales, pero la manera en que las aplicó fue tan revolucionaria como el contenido mismo de las leyes. En lugar de pasar por el Senado, César lo saltó por completo y llevó sus propuestas directamente a la Asamblea Popular. Y aquí viene lo interesante. Eso era perfectamente legal bajo el derecho romano. Solo que nadie lo hacía. Era considerado una falta de decoro, algo políticamente impensable. Durante casi 4 siglos, el Senado había sido el guardián absoluto del poder, la instancia donde todos los políticos se reunían para tomar decisiones colectivamente. Y César, sencillamente, derrumbó esa puerta de un empujón. La vieja guardia aristocrática estaba furiosa. Pero, ¿qué podían hacer? César tenía al pueblo de su lado. Detrás de él estaban los veteranos curtidos en batalla de Pompeyo, y Craso tenía la maquinaria económica aceitada con todo el dinero necesario. Así que, con su año como cónsul llegando a su fin, César estaba a punto de adquirir algo que lo haría mucho más peligroso que cualquier ley o alianza jamás imaginada: su propio ejército. Un ejército leal no solo a Roma, sino a él personalmente. Cuando César terminó su mandato como cónsul, consiguió lo que parecía ser un cargo cómodo y predecible como siguiente paso: gobernador de la Galia, una región vastísima que abarca lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica y partes de Alemania y Suiza. Sobre el papel era el puesto perfecto. Como gobernador podías cobrar impuestos, resolver disputas locales y quizás lidiar con alguna pequeña rebelión de vez en cuando. Y de paso, podías usar discretamente los ingresos del cargo para ir reduciendo esa montaña de deudas que había contraído para llegar al consulado en primer lugar. Pero César no hacía nada de manera discreta. En lugar de eso, convirtió la Galia en el escenario de la campaña militar más espectacular que Roma había visto jamás. Durante los siguientes 8 años estuvo en movimiento constante, combatiendo, marchando, construyendo, conquistando, hasta controlar un territorio más grande que la Francia actual. Y César no atacaba tribus al azar. Tenía un don extraordinario para convertir la defensa en ofensiva. Todo comenzó realmente con los helvecios, una tribu que estaba en plena migración y que intentó cruzar territorios romanos. César los aplastó de una manera tan contundente que pudo declarar que permanecía en la Galia para proteger a otras tribus de amenazas similares. Esas otras tribus, a su vez, le pidieron ayuda contra sus propios enemigos, lo que convenientemente significaba conquistar más territorio. ¿Ves cómo funciona el mecanismo? Cada victoria justifica la siguiente. Entraba, aplastaba a una tribu y decía: «Estoy aquí para protegerlos a todos». Y todos respondían: «Pues nosotros también necesitamos protección. ¿Y qué hay de aquellos de allá?». Y allá iba César también. Y todo lo hacía con la bendición de los propios pueblos de la Galia. Así fue acumulando tierras, botín y el ejército más leal que Roma había tenido en su historia. Y esa lealtad no era casualidad ni accidente. César combatía junto a sus hombres, compartía sus peligros, se sabía sus nombres. Todo lo que lo hacía un político extraordinario también lo convertía en un estratega militar excepcional. Además, se aseguraba de que sus soldados también se enriquecieran con el saqueo. Y más allá del dinero, los respetaba, les cumplía, les daba victorias una tras otra, así que todos estaban satisfechos. Con el tiempo, sus legiones dejaron de luchar principalmente por Roma y por el Senado
para empezar a luchar con una devoción casi ciega y personal por él. Y más allá de la lealtad que inspiraba, César era también sencillamente brillante en términos de estrategia militar. No solo ganaba batallas, estaba redefiniendo lo que significaba hacer la guerra. Construyó un puente completamente funcional sobre el río Rin en apenas 10 días, una hazaña que normalmente habría llevado meses. Inventó nuevas tácticas de asedio para tomar ciudades que se consideraban inexpugnables. Ríos, montañas, terrenos que todo el mundo daba por imposibles de atravesar, César siempre encontraba la manera. Y cuando sus campañas terminaron, ya no era simplemente el gobernador de la Galia, era el comandante más temido y celebrado de todo el mundo romano. Y de vuelta en Roma, ese nivel de poder le generaba exactamente tantos enemigos como admiradores. Las guerras de la Galia llegaron a su punto de mayor tensión con la aparición de un hombre cuyo nombre es difícil de pronunciar, pero que la historia no ha olvidado: Vercingetorix. Era un líder joven, intrépido y tremendamente astuto, y logró algo que nadie más había conseguido en años: unir a la mayoría de los pueblos de la Galia bajo una sola causa contra Roma. César no podría haber pedido un enemigo mejor, porque Vercingetorix no era impulsivo, era inteligente. Sabía perfectamente que enfrentarse a las legiones romanas en batalla abierta sería un suicidio. Por eso, en lugar de eso, atacó las líneas de suministro de César. Y entonces quemó cosechas, las quemó para tratar de matar de hambre a los romanos, y usó tácticas que hoy reconoceríamos perfectamente como guerra de guerrillas. Ataques rápidos, brutales, sin avisar, hostigando constantemente a las tropas de César, manteniéndolos siempre fuera de equilibrio. Y durante un tiempo funcionó. Pero entonces llegó el enfrentamiento final, una fortaleza en lo alto de una colina llamada Alesia, y Vercingetorix retiró a su ejército allí dentro, apostando a que César jamás podría tomar una ciudad fortificada en terreno elevado. Pero la respuesta de César fue igual partes locura y genialidad pura. Primero construyó un muro que rodeaba a Alesia por completo, con la intención de rendir a los defensores por hambre. Después construyó un segundo muro, pero este mirando hacia afuera, rodeando a su propio ejército. ¿Y por qué haría eso? Porque César sabía que venía en camino una enorme fuerza de socorro gala. Su plan era librar 2 batallas al mismo tiempo, contra los que estaban dentro de la ciudad y contra los que venían desde fuera. Cuando ese ejército de socorro finalmente llegó, con una fuerza estimada de unos 60.000 soldados, las legiones de César se encontraron atrapadas entre 2 fuegos. Lo que siguió fue una clase magistral de disciplina y táctica militar. Los romanos aguantaron el muro interior contra los desesperados asaltos de Vercingetorix, mientras al mismo tiempo rechazaban oleada tras oleada de ataques desde el exterior. Y contra todo pronóstico, los hombres de César no cedieron. La fuerza de socorro colapsó, y Vercingetorix, al ver que la situación era absolutamente sin salida, simplemente se rindió, para salvar a su pueblo de una matanza inminente. Con eso, la última gran resistencia en la Galia se derrumbó por completo. César inmortalizaría estos eventos más tarde en sus propios escritos: La Guerra de las Galias, una especie de memoria militar antigua que encapsulaba lo mejor de las grandes tácticas militares de aquella época. Pero hay algo fascinante en cómo está escrita, en tercera persona. César hizo esto, César hizo aquello. No es un hombre jactándose de sus victorias. Es algo diferente, es una figura casi mítica, un conquistador legendario capaz de lograr lo inimaginable. Y eso era exactamente la imagen que quería proyectar. Pero ahora que la Galia era suya, Roma empezaba a escapársele de las manos, y el Senado comenzaba a temer que la próxima campaña de César estuviera dirigida precisamente contra ellos. Mientras César terminaba su conquista de la Galia, en el este estalló un nuevo problema. El rey Farnace II del Ponto, hijo del viejo enemigo de Roma, Mitrídates, vio su oportunidad. Con Roma distraída, intentó recuperar los territorios que su padre había perdido. La respuesta de César fue puro César. Sin dudarlo, sin campañas largas, sin estrategias elaboradas,
simplemente marchó a sus tropas, legiones de miles y miles de hombres, cientos y cientos de millas desde la Galia hasta Asia Menor. Aplastó a Farnaces en una batalla conocida como Sela y acabó con la guerra en 5 días. Su informe al Senado fue de 3 palabras. Probablemente las has escuchado antes. Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Dios mío, imagínatelo. Acabas de conquistar toda la Galia y de repente te enteras de que hay un tipo intentando recuperar unos territorios en el este. Y piensas, bueno, vamos para allá. Le damos un par de bofetadas a este señor y le decimos a la gente de Roma: llegué, vi lo que había que hacer y lo conquisté. Es el eslogan perfecto para César, breve, contundente y con una actitud descomunal. Pero también es propaganda deliberada y perfectamente calculada. Está diseñada para dejar helados a los enemigos de Roma y para recordar a su propio pueblo que César es, dicho con todo el respeto del mundo, intocable. Sus victorias no son simples conquistas militares, son leyenda. Así que para cuando terminaron las campañas de la Galia, César se había convertido en algo que Roma nunca había visto antes, quizás nunca en toda la historia. Un hombre con el dinero suficiente, los soldados suficientes y la popularidad suficiente para dominar el Estado por completo. 8 años de botín de guerra lo habían hecho increíblemente rico. Pudo pagar todas sus deudas y aún le quedó bastante en el bolsillo. Sus legiones eran ahora veteranos endurecidos que lo adoraban y que también se habían enriquecido haciendo esas conquistas junto a él. No tenían lealtad a Roma en abstracto, era más bien así. Roma está bien, somos romanos, claro, pero nosotros somos de César, porque César nos respalda, César pelea con nosotros, César nos hace ganar y César nos paga a todos. Su reputación rivalizaba con la de los míticos fundadores de la República, y eso, para sus enemigos políticos, debería ser aterrador. En ese punto era prácticamente imparable. Lo veían como una amenaza existencial para la República y para su propio poder. Sabían que no podían simplemente dejar que volviera a la política romana con ese tipo de ejército y ese nivel de prestigio. Así que había llegado el momento de detenerlo. El Senado estaba liderado por Línea Dura, como Catón el Joven, que exigió que César regresara a Roma como ciudadano privado. Básicamente le dijeron: renuncia a tu mando y preséntate a juicio por tus polémicas acciones durante tu consulado. En la política romana, eso equivale a una condena de muerte. Sin cargo, no habría inmunidad. Sin inmunidad, no habría ejército. Sin ejército, no habría protección contra los rivales políticos que querían asesinarlo o destruir su carrera. César ofreció un trato: dejar de presentarse al consulado de nuevo mientras mantenía el mando de su ejército el tiempo suficiente para garantizar una transición de poder pacífica. Otros generales habían recibido acuerdos similares en el pasado. En esencia le estaba diciendo: miren, no confío en ustedes, no puedo entrar en esta situación pensando que me van a matar, así que déjenme llegar con mi ejército y con toda la gente que me quiere y hagamos esto con calma, como adultos. Y sus enemigos se negaron. No era una cuestión de legalidad, era miedo puro. Sabían que una vez que César pisara Roma con su popularidad, su riqueza y sus soldados, el viejo orden no sobreviviría. Mientras tanto, Pompeyo, que había sido aliado de César, ahora se movía en dirección contraria. Craso, el hombre más rico de Roma, había muerto, y eso rompió el equilibrio del primer triunvirato, ese acuerdo entre 3 hombres que prácticamente gobernaban Roma. Y por si fuera poco, la tragedia golpeó todavía más cerca. Julia, la hija amada de César y esposa de Pompeyo, murió durante el parto. Su muerte rompió el lazo personal que había mantenido unida esa alianza. A partir de ahí, Pompeyo se puso del lado del Senado. Era el gran defensor de la República, un líder militar de enorme prestigio al que se le otorgaron poderes de emergencia para hacer frente a la creciente amenaza que representaba César. El mensaje era absolutamente claro: o vuelves sin tu ejército y te destruimos, o te quedas con tu ejército y te declaramos enemigo del Estado. Tú decides. Entre el suicidio político y la guerra abierta, ¿Qué crees que eligió César? Exactamente,
Y ahora fíjate en esto. Hay un pequeño río poco profundo en el norte de Italia. Se llama el Rubicón. Probablemente lo has escuchado nombrar alguna vez. No es un río especialmente grande. Geográficamente no tiene nada de impresionante, pero simbólicamente es uno de los ríos más importantes de toda la historia de la humanidad. Marcaba la frontera legal entre la provincia de César en la Galia e Italia misma. Según la ley romana, es una línea que jamás se cruza con un ejército. Cruzar el Rubicón con tus tropas era el punto de no retorno. No importaba quién fueras, si cruzabas ese río con tu ejército, estabas declarando la guerra a Roma y al pueblo romano. ¿Y qué hace César? En un frío día de enero del año 49 a.C., César llega a ese río con una sola legión, la 13ª legión, y se detiene en la orilla. Los soldados esperan en silencio, y él sabe perfectamente lo que significa cruzar esas aguas. Eso es guerra civil, punto. Este hombre era parte del engranaje político de Roma, y ahora se aproxima a ella de manera hostil, al frente de un ejército que le es completamente leal. Eso es guerra civil, es el derrumbe del orden político romano, y es la muerte, la suya, la de sus enemigos o la de todos, quién sabe. El historiador Suetonio nos cuenta que César se quedó un momento en silencio, ahí parado en la orilla, con todo el peso de esa decisión aplastándole los hombros, y antes de moverse murmuró las palabras que resonarían durante 2000 años. Alea jacta est. La suerte está echada. Y entonces espoleó su caballo y se lanzó al agua. Ese día, el Rubicón no era solo un río, era el instante exacto en que César dejó de ser un político, un cónsul, un tipo que redactaba leyes y negociaba en los pasillos del poder. Ese día, César se convirtió en un revolucionario con el destino entre las manos, el suyo propio, el de Roma, quizás ambos. Y sobre el papel, aquella apuesta parecía una locura total. César tenía alrededor de 20.000 hombres. Pompeyo contaba con más tropas, más dinero y el respaldo completo del Senado romano. Pero César entendía algo que los números solos no pueden explicar. Las guerras no las deciden únicamente los ejércitos. Las guerras las deciden la psicología, la velocidad, el factor sorpresa y la propaganda. Y desde el primer momento, su campaña fue una clase magistral de guerra política. Allí donde marchaba, César no se comportaba como un conquistador, sino como un liberador. Sus soldados pagaban por los suministros, los civiles estaban protegidos, los enemigos capturados eran liberados sin que les tocaran un pelo. Esa clemencia, que en latín se llama clementia, de donde viene nuestra palabra clemencia, dejó a Roma boquiabierta, porque históricamente las guerras civiles habían sido brutales, sangrientas y llenas de venganzas. Y de repente ahí llegaba César, y la gente pensaba, espera, ¿este tipo está intentando ayudarnos? Mientras tanto, Pompeyo cometió un error crítico, un tropiezo que marcaría el rumbo de todo el conflicto. En lugar de defender Roma, Pompeyo y el Senado entraron en pánico y abandonaron la ciudad. Huyeron hacia el sur con la intención de reagruparse, levantar más fuerzas quizás en el sur o en el este y tratar de entender qué estaba pasando. Para el pueblo, aquello no parecía estrategia, parecía pánico, y ese movimiento del Senado le abrió a César las puertas de Roma en bandeja. Cuando César entró en la ciudad, lo hizo con respeto absoluto, cumpliendo cada formalidad religiosa y legal. No se presentó como un usurpador ni como un dictador que venía a aplastar a todo el mundo, sino como un defensor legítimo de la República. Y la imagen que proyectó fue perfecta. César se movió con una velocidad que dejaba sin aliento. Mientras Pompeyo se reorganizaba en Grecia, César marchó velozmente hacia Hispania y derrotó allí a las legiones de Pompeyo. Se dice que bromeó diciendo que iba a luchar contra un ejército sin general antes de luchar contra un general sin ejército. Una vez más, el ingenio de nuestro querido Julio, sin desperdiciar ni una oportunidad. El enfrentamiento definitivo llegó en Farsalia, en la Grecia central, en el año 48 a.C. El ejército de Pompeyo superaba en número al de César, pero los veteranos de César eran más rápidos, más agudos, más disciplinados y sobre todo más leales.
Creían en él de una manera que ninguno de los hombres de Pompeyo creía en su general. Y en el fragor de la batalla, César sacó un as de la manga, ocultó una cuarta línea de infantería detrás de su caballería para frenar el avance de los jinetes de Pompeyo. La táctica funcionó. El ejército pompeyano se derrumbó, y el propio Pompeyo huyó abandonando a sus soldados a su suerte, dejándolos ser masacrados sin él. La apuesta que César hizo al cruzar el Rubicón había dado sus frutos. Era, sin lugar a dudas, el amo indiscutible de Roma. Pero había un detalle. Pompeyo seguía vivo, y comenzó la persecución. Una persecución que terminaría llevando todo hasta Egipto. Pompeyo, el que fuera el más grande general de Roma, el hombre que había sido aliado de Julio César, el hombre que se había casado con la propia hija de César, llegó a Egipto buscando refugio ante el joven faraón Ptolomeo el XIII. Pero ese joven rey, ansioso por ganarse el favor de César, cometió un error fatal. Ordenó asesinar a Pompeyo antes de que César pusiera un pie en el país. Cuando César desembarcó en Alejandría, los funcionarios egipcios se acercaron a él con lo que consideraban un regalo espléndido, la cabeza cortada de Pompeyo. Y en lugar de recompensarles, César, según cuentan las fuentes, rompió a llorar. ¿Era un dolor genuino por ese viejo aliado, por ese familiar político que se convirtió en rival y terminó asesinado? ¿O era una actuación magistral para seguir consolidando su imagen de vencedor clemente y generoso, ese papel del victorioso a su pesar? Nadie lo sabe con certeza. El debate existe aún hoy. Pero lo que sí importa es que funcionó. Roma escuchó la historia y vio en César a alguien con honor, con compasión, y el pueblo le quiso aún más. Pero la política de Egipto arrastró a César hacia sus propios enredos. En el país se estaba cocinando una guerra civil entre ese joven Ptolomeo y su hermana mayor, Cleopatra, por el control del trono, y César se puso del lado de ella. Y muy pronto, esa alianza se volvió algo más personal, por decirlo de alguna manera. Tuvieron una aventura, un romance que escandalizó a las clases altas romanas, pero que estratégicamente era un movimiento brillante. Egipto era el reino más rico del Mediterráneo. La cantidad de alimentos que producía, el grano que cultivaba, era absolutamente vital para alimentar a la población de Roma. Al asegurar el trono de Cleopatra, César estaba asegurando la riqueza de Egipto, y con ella su propia invencibilidad. De esa relación nació un hijo. Su nombre era Cesarión. Y sí, seguramente estás pensando, ¿Cesarión como cesárea? Bueno, más o menos, no exactamente. Ambos términos probablemente vienen de la misma raíz latina que significa cortar. De ahí viene el nombre. Ahora bien, César nunca lo reconoció formalmente como heredero, pero en la opinión pública, ese vínculo entre el gobernante de Roma y la reina de Egipto se convirtió en un auténtico campo minado político. Pompeyo estaba muerto, Egipto estaba asegurado, Cleopatra tenía su trono, los últimos focos de resistencia fueron siendo aplastados uno por uno, y César regresó a Roma. Ya no era simplemente un general victorioso, era el amo indiscutible del mundo mediterráneo. Pero ahora se enfrentaba a un problema que ninguna legión podía resolver por él: cómo gobernar un imperio demasiado vasto para un sistema republicano que se estaba desmoronando por todas sus costuras. El territorio era enorme, los pueblos que lo habitaban eran innumerables. ¿Cómo funciona eso burocráticamente? ¿Era posible sostener una república en un espacio tan descomunal? Su respuesta fue concentrar el poder en sus propias manos, manteniendo, eso sí, una fachada de tradición. Tomó el título de dictador, un cargo legítimo dentro del sistema romano que habitualmente se empleaba en situaciones de emergencia, pero César lo mantuvo mucho más allá del límite de 6 meses que marcaba la ley. En sus manos, ese cargo se convirtió en algo completamente nuevo. Fue nombrado dictador repetidamente, primero por 10 años y finalmente dictator perpetuo, dictador de por vida. La palabra viene de una raíz latina que significa declarar. Es una posición declarativa y autoritaria. Yo soy quien tiene todo el poder está concentrado en mí. Y con ese poder empujó reformas de enorme calado,
Entre otras cosas, reorganizó el caótico calendario romano, que llevaba años completamente desajustado, y lo puso en orden de una vez por todas. Y así, entre reformas y conquistas, César impone un nuevo orden al mundo romano. Uno de sus legados más silenciosos pero más duraderos es el calendario juliano, un sistema tan preciso que todavía hoy usamos una versión de él. Piénsalo, cada vez que miras el calendario y ves que febrero tiene 28 días o que el año tiene 365, estás viendo la huella de Julio César en tu vida cotidiana. Pero eso no es todo. César lanza proyectos de construcción a una escala monumental, dando trabajo a miles de personas. Extiende la ciudadanía romana a habitantes de la Galia y de Hispania, convirtiendo a antiguos enemigos conquistados en ciudadanos romanos de pleno derecho. Es una jugada política brillante. En vez de tener pueblos resentidos en los bordes del imperio, los incorpora al corazón de Roma. Sin embargo, con tanto poder empiezan a surgir problemas muy serios. César comienza a aceptar honores que se parecen de manera alarmante a los de un rey, y aquí hay que entender algo fundamental. Los romanos de esa época son republicanos hasta los huesos. No quieren un rey. Ya dejaron atrás la monarquía hace siglos y no tienen ninguna intención de volver a ella. Pero ahora César tiene una silla dorada en el Senado. Hay estatuas suyas entre los dioses. Su imagen empieza a parecerse a la de las divinidades que el pueblo romano venera. Y encima usa la túnica triunfal cuando le da la gana, no solo en las ocasiones formales. Para un pueblo que había expulsado a su último rey 5 siglos atrás, todo esto se siente como el fantasma de la monarquía volviendo a acechar. Aunque lo que está construyendo César no sea exactamente una monarquía, sino algo completamente diferente, algo que el mundo nunca había visto antes. Y entonces hace algo que deja a todos boquiabiertos: disuelve su guardia personal. A lo largo de toda su campaña militar, César siempre tuvo protección, porque obviamente estaba en guerra y había gente que quería verle muerto. Pero ahora, ya sea por una confianza absoluta en sí mismo, o quizás por una especie de aceptación fatalista de que ningún guardia puede protegerle realmente de lo que le espera, los despide a todos. Para colmo, su salud empieza a deteriorarse. Se dice que los ataques epilépticos se vuelven cada vez más frecuentes, y César, que siempre había sido un hombre de acción y de razón, empieza a volverse supersticioso. Lee presagios, consulta videntes, busca respuestas en el más allá. Y quizás el error más peligroso de todos: perdona a los hombres que habían combatido ferozmente contra él en la guerra civil. Hombres como Bruto y Casio, a quienes no solo perdona, sino que los acoge de vuelta en el Senado. Suena noble, casi divino, pero esos hombres tienen memoria larga. Puede que sonrían en el Senado, pero por dentro están furiosos. Las dos figuras centrales de lo que se está gestando son 2 senadores respetados, Marco Bruto y Gayo Casio. Se reúnen en conversaciones en voz baja, en los márgenes, lejos de las miradas. Bruto no es un político cualquiera, desciende de Lucio Junio Bruto, el hombre que 5 siglos antes ayudó a derrocar al último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Imagínalo un momento, este hombre lleva en la sangre el legado del tipo que liberó Roma de la tiranía. Ese peso histórico lo aplasta. Siente que tiene una obligación personal, casi sagrada, de defender la república frente a alguien que se ha declarado a sí mismo dictador de por vida. Casio, por su parte, es un comandante curtido en 1000 batallas, con la frialdad y la habilidad práctica que hace falta para llevar adelante una conspiración tan peligrosa. Juntos forman una combinación casi cinematográfica, y lo más increíble es que esto no es ficción, es historia real. Estos hombres no se veían a sí mismos como asesinos ni como extremistas, se veían como patriotas. En su mente, matar a César no era un crimen, era el último recurso desesperado para salvar la República antes de que se convirtiera en un imperio gobernado por alguien que se consideraba literalmente un dios. Y no están solos. Para cuando la conspiración está completamente formada, más de 60 senadores están implicados. 60 personas que conocen el plan y están dispuestas a actuar. El punto de quiebre llega con una noticia que lo cambia todo. César planea abandonar Roma durante 3 años para conquistar Partia, vengar la humillante derrota de Craso y regresar con una gloria aún mayor.
Para los conspiradores, el mensaje es clarísimo. Si César se va como gobernante de la República, volverá como un rey dios al que nadie podrá oponerse jamás. Pero en todo su meticuloso planning cometen un error fatal. Saben perfectamente cómo matar a César. Lo que no tienen es ningún plan para lo que viene después. Parecen creer que la República simplemente volverá a su lugar de manera automática, como si las últimas décadas de guerra civil, caos político y reformas radicales nunca hubieran ocurrido. Como si solo con eliminar a César todo volviera a ser como antes. Y eso nos lleva a los idus de marzo. Otro de esos términos que probablemente has escuchado alguna vez. Es el 15 de marzo del año 44 a.C., y es un día que la historia recuerda simplemente como los idus de marzo. El escenario elegido para el asesinato está cargado de un simbolismo casi perturbador. El Teatro de Pompeyo, el lugar que lleva el nombre del que una vez fue el mejor amigo de César y luego su mayor rival. El mismo lugar donde la estatua de Pompeyo va a presenciar la muerte de su antiguo enemigo. La mañana está llena de presagios. Calpurnia, la esposa de César, se despierta aterrada de una pesadilla en la que veía su asesinato. Le ruega que no vaya. Los sacerdotes realizan sacrificios y encuentran señales extrañas. Uno de ellos informa que el animal sacrificado no tiene corazón, lo cual es una advertencia gravísima, incluso para los estándares romanos. Y en medio del bullicio de la gente camino a la reunión, alguien intenta entregarle a César una nota en la que se revela toda la conspiración, pero la nota nunca llega a sus manos. Las advertencias son ignoradas. César entra al Senado sin ningún guardaespaldas. Los conspiradores se acercan bajo el pretexto de presentarle una petición. En la señal acordada, Tilio Cimbro agarra la toga de César. Y entonces Casca golpea primero. La reacción de César es pura rebeldía. Se defiende con lo único que tiene a mano, su estilete de escribir, su pluma, pero es inútil. Los golpes vienen de todas direcciones, y entonces, entre el caos y la sangre, ve una cara conocida, Bruto. Y según la leyenda, en ese momento, César deja de luchar. La frase «tú también, Bruto», pronunciada o no, se ha convertido en el símbolo eterno del peso aplastante de la traición. César cae al pie de la estatua de Pompeyo, apuñalado 23 veces. Su sangre se derrama a los pies de la imagen de su viejo rival. Y los conspiradores alzan sus dagas gritando «Libertad y República». Pero la sala del Senado ya se está vaciando. Los senadores huyen aterrorizados. Y en las calles de Roma hay silencio. Un silencio pesado, cargado de incertidumbre. En el momento en que César cae, los conspiradores creen que han salvado la República, y no podían estar más equivocados. Roma no estalla en celebración, estalla en caos. La noticia del asesinato se extiende por cada rincón de la ciudad, pero nadie sabe qué va a pasar ahora. ¿Son los aliados de César los próximos en la lista? ¿Empieza otra guerra civil? Los comercios cierran de golpe, la gente abandona la ciudad, las puertas se atrancan, las familias se encierran en casa. El miedo lo invade todo. Los conspiradores esperaban vítores, celebraciones, que la gente saliera a la calle a aplaudirles. En cambio, están atrapados dentro del edificio del Senado, demasiado asustados para salir. Porque para los ciudadanos de a pie, César no era ningún tirano. Era su campeón. Era el que había llegado a arreglar las cosas, el que les había dado trabajo, el que había conquistado nuevas tierras, el que había traído grano desde Egipto. Matar a César era un ataque contra el pueblo romano. Marco Antonio, el lugarteniente de confianza de César, huye al principio temiendo por su vida, pero rápidamente reconoce la oportunidad que tiene delante. En el funeral de César pronuncia el discurso que Shakespeare inmortalizaría siglos después, una clase magistral de persuasión. Muestra al pueblo el testamento de César, que deja sus jardines a los ciudadanos de Roma y una suma de dinero para cada romano. Y el duelo se convierte en rabia. Los asesinos no son héroes, son villanos. Le arrebataron al hombre que los cuidaba, al que se preocupaba por ellos. Y entonces llega el giro final. César había nombrado a su sobrino nieto de 18 años, Octavio, como su heredero y su hijo adoptivo. Este chico es joven, sin experiencia, sin ejército propio.
Pero tiene algo mucho más peligroso que todo eso. Tiene exactamente los mismos instintos políticos afilados como una navaja que tenía César, y una voluntad de hierro para gobernar que simplemente no conoce límites. Y a partir de ahí, Roma se hunde de cabeza en 13 brutales años de guerra civil. Los herederos de César contra sus asesinos, y los generales más ambiciosos peleando entre ellos por las ruinas del poder. La república que Bruto y Casio intentaron salvar con esas 23 puñaladas desaparece para siempre, y en su lugar surge algo completamente nuevo, un imperio que va a gobernar el mundo conocido durante los siguientes 1000 años. Entonces, ¿quién fue realmente Julio César? ¿Fue un tirano despiadado que aplastó la libertad romana y destruyó el funcionamiento de la república? ¿O fue un reformador visionario que construyó un sistema lo suficientemente sólido como para gobernar el Mediterráneo entero y controlar a todos esos pueblos tan distintos entre sí? Y la verdad, la respuesta honesta, es que fue las dos cosas al mismo tiempo. Sí, Julio César destrozó tradiciones antiquísimas, dobló las leyes de la República a su antojo y transformó de raíz la estructura política de Roma. Eso es innegable. Pero también hay que decirlo con todas sus letras. La República ya estaba podrida mucho antes de que él apareciera en escena. Estaba corrompida hasta los huesos, devastada por guerras civiles, arruinada por el gasto descontrolado, y además intentaba gobernar un imperio inmenso con la política de una simple ciudad-estado, lo cual sencillamente no funcionaba. El genio de César estuvo en ver con claridad que el viejo sistema no podía sobrevivir, o al menos él no quería que sobreviviera, ni tampoco quería reformarlo a medias. Quería reemplazarlo por completo. Y sus reformas atacaron problemas reales que ningún otro político tenía el valor ni la honestidad de enfrentar. El calendario juliano, que seguimos usando en esencia hasta hoy, la ciudadanía para personas que venían de fuera de Roma, los proyectos de obras públicas que daban trabajo a miles de personas, el alivio de las deudas que aplastaban a la gente común. Todo eso respondía a necesidades concretas que los senadores corruptos preferían ignorar porque les resultaba más conveniente mirar hacia otro lado. Pero luego está el lado oscuro, y hay que hablarlo también. César llegó a creer que él, y solo él, podía arreglar Roma. Esa convicción tan absoluta lo fue aislando poco a poco, y lo convirtió exactamente en el tipo de autócrata que la República había sido diseñada desde su origen para impedir. El hombre que comenzó siendo el campeón del pueblo llano terminó rodeado de enemigos en el Senado, y su vida entera demuestra una verdad incómoda y peligrosa. Las instituciones democráticas son frágiles, se derrumban con una velocidad sorprendente cuando alguien decide que las reglas ya no le aplican a él. Esa república había resistido durante 500 años, y un solo hombre, con brillantez militar, astucia política y una ambición sin techo, fue suficiente para tirarla abajo. Y su nombre, como ya dijimos antes, se convirtió en título en culturas completamente distintas. Kaiser en alemán, zar en ruso. Ambas palabras vienen directamente de este hombre, de Julio César. Su historia es una advertencia grabada en la memoria de la humanidad, una advertencia sobre cómo la promesa del liderazgo fuerte puede inspirar a muchos y destruir completamente a quienes lo alcanzan. El niño que apenas escapó de las purgas de Sila se convirtió en el hombre cuya muerte selló para siempre el destino de la República. El general que conquistó la Galia y le dio a los futuros emperadores la herramienta para dominar el mundo conocido, fue asesinado precisamente por las personas en las que más confiaba. Y ahí está la gran ironía de César. Es uno de los fracasos más exitosos de toda la historia, en cierto modo. Decía servir a la República, pero en realidad la reemplazó para siempre. Y al final obtuvo exactamente lo que buscaba: la inmortalidad, solo que no de la manera en que jamás imaginó. Ahora bien, hay una pregunta que vale la pena hacerse en serio, más allá de la historia antigua. ¿Qué es lo mejor para la gente? ¿Es lo que la gente quiere? ¿Es lo que cree que quiere? ¿O es acaso un dictador benevolente,
alguien que gobierna bien aunque concentre todo el poder. Y esa última opción sienta un precedente muy incómodo. Piénsalo en términos modernos. Muchos países son repúblicas donde la gente vota, donde hay representantes, gobernadores, senadores que rinden cuentas. Incluso si llegara un monarca extraordinario que todo el mundo amara, ¿querríamos renunciar al sistema republicano? La mayoría diría que no, y con razón. En cierto sentido, uno casi puede entender a Bruto, puede casi ponerse de su lado cuando tomó la decisión de matar a César para preservar el orden político. El problema es que Bruto y los conspiradores no tenían un plan de contingencia. Lo matan, sí, pero no dicen después qué viene. No proponen cómo van a reformar el Senado. No explican cómo va a funcionar todo de ahora en adelante. Y sin ese plan, el caos era inevitable. Quizás la lección más importante de toda esta historia es esta. Si tienes una república, no puedes dejar que la corrupción y la manipulación la vacíen por dentro. Porque eso fue exactamente lo que preparó el terreno para que la gente quisiera a alguien como Julio César. Cuando la república se vació de significado, cuando la corrupción se volvió tan brutal que las necesidades de la gente dejaron de importar, cuando la gente pasaba hambre, cuando los impuestos eran insoportables, cuando el gobierno se convirtió en una carga aplastante, entonces la gente dijo, se acabó, queremos otra cosa, lo que sea. Y entonces aparece el gran líder carismático, lo toma todo, y manda durante los siguientes cientos de años sin que nadie pueda frenarlo. Esa es la lección más importante y más vigente de todo esto. Si estás gobernando una república, tienes que cuidar a la gente. No puedes perder de vista el propósito fundamental de esa república, que es servir a las personas que tienes la responsabilidad de gobernar. Es un trabajo difícil, uno de los más difíciles que existen, pero alguien tiene que hacerlo y hacerlo bien. Y ya que estamos hablando del nombre de César, hay una curiosidad que no podemos dejar pasar. La famosa ensalada César, ese clásico de los restaurantes de todo el mundo, no tiene nada que ver con Julio César. Fue inventada en Tijuana, México, en 1924, por un restaurantero italoamericano llamado César Cardini. Así que la próxima vez que pidas una ensalada César, ya sabes, le debes ese plato a un señor de Tijuana, no al conquistador de la Galia. Y cuando tanto el rey de Francia como el Papa mueren en el mismo año, los rumores de oscuras profecías se extienden como un reguero de pólvora por toda Europa. Y lo más impresionante de todo esto es que no estamos hablando de teorías descabelladas ni de leyendas inventadas. Estos son hechos históricos reales, documentados, que nos recuerdan que la historia está llena de momentos tan extraños y sorprendentes que parecen sacados de una novela.